Parón de las vacaciones. Bien, han podido descansar un poco, al menos de mí han descansado. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión sobre el temario que quieran plantear antes de comenzar el tema 9? Por ahora nada. Bueno, pues como ven, esta semana vamos a analizar el tema de sociedades extranjeras en Colombia. Antes de comenzar a explicar la regulación que tenemos en Colombia, a mí me gustaría que comenzáramos recordando algo que ya hemos visto, porque cuando hablábamos del domicilio de las sociedades en Colombia y de cuándo una sociedad se consideraba que tenía nacionalidad colombiana y cuándo no, pues ya tratamos este tema, pero me gustaría que lo recordásemos no solo en la legislación colombiana, sino en todas las legislaciones del mundo, o en la mayoría, porque si digo todas estaría presumiendo que conozco todas, pero bueno, al menos las occidentales, en todas se incorpora un concepto o bien de sociedad nacional o bien de sociedad extranjera. Nosotros sabemos que en Colombia no tenemos una definición de sociedad colombiana, pero sí tenemos una definición de sociedad extranjera, que la encontramos en el artículo 469 del Código de Comercio y que nos dice que son extranjeras aquellas sociedades que han sido constituidas en un estado diferente, es decir, conforme a la ley de un estado extranjero, y que además tienen su domicilio principal en el exterior. Cuando analizábamos este concepto en los primeros temas del curso, nosotros llegamos a la conclusión de que, aunque son dos criterios distintos, se exigen dos requisitos, la constitución con arreglo a una norma extranjera y el domicilio en un lugar extranjero, en definitiva va a ser un solo requisito, porque prácticamente no hay ningún estado que te permita constituir una sociedad con domicilio en ese estado, pero con arreglo a normas extranjeras. Si yo quiero constituir una sociedad en España, con domicilio en España, quiero decir, tengo que acogerme a las normas españolas. Si yo quiero constituir una sociedad en Colombia, tengo que ajustarme a la normativa colombiana, con lo cual planteábamos la cuestión de que no son dos requisitos realmente, sino solo uno. Sin embargo, pues en las ideas clave y en la diapositiva ustedes pueden ver que en otros estados se recogen otros criterios. Por ejemplo, la Ley de Sociedades de Capital en España establece el criterio único del domicilio y del centro de actividades principal. Es decir, no habla de cuál es la normativa con arreglo a la que hemos creado la sociedad. ¿Por qué? Pues por lo que les decía, porque al final hablar de domicilio y hablar de normativa a la que nos acogemos, en definitiva, es el mismo requisito. Por ejemplo, en el Acuerdo de Cartagena, en el que participan varios estados, se establece el criterio del capital social. Y lo que nos dice es que una sociedad se considerará extranjera cuando al menos el 51% del capital social provenga del extranjero. Este criterio del capital social a mí me parece cuestionable y les voy a explicar por qué, aunque probablemente pues ustedes también lo hayan pensado. Es verdad que en el momento de la Constitución el capital social está claro si viene del estado del que estemos hablando o de capitales extranjeros, pero sabemos que en cualquier momento un socio puede cambiar o podemos hacer una ampliación de capital y que entren nuevos socios con capitales que provienen de distintos estados. ¿Esto qué va a implicar? Pues que va a ser muy difícil otorgarle una nacionalidad, porque a lo mejor en el momento de la Constitución el 51% del capital social provenía todo de, me lo voy a inventar, de Panamá. Y entonces tendríamos una sociedad panameña. Pero, ¿qué sucede si en el momento de la Constitución no hay capital extranjero suficiente que incluya ese 51%? Les pongo un ejemplo. Imagínense que tenemos una sociedad en la que el 20% del capital social es español, otro 20% del capital social es colombiano, otro 20% es panameño, otro 20% es estadounidense. En realidad, ninguno de los países va a alcanzar ese 51%, con lo cual, ¿cuál es la nacionalidad que le vamos a dar? Es difícil. Y lo mismo si hacemos ampliaciones de capital y varían esos porcentajes. Con lo cual,
volvemos a lo que yo les decía hace un momento, para mí ese criterio del capital social pues genera cierta inseguridad jurídica. Creo que es más fiable el criterio que tiene la Ley de Sociedades de Capital Española, que se refiere, como decimos, al domicilio, o el criterio que tiene el Código de Comercio colombiano, que se refiere a la Ley de Constitución y al domicilio. Porque al final nosotros sabemos que calificar una sociedad como nacional o como extranjera, para lo único para lo que sirve es para que podamos saber qué ley vamos a aplicar a su constitución, a los conflictos intrasocietarios, es decir, al funcionamiento. Lo que queremos determinar es cuál es la norma que se le va a aplicar. Por eso, lo más lógico es que se le aplique la norma con arreglo a la cual se constituyó. Y por eso repito que me parece que el criterio del Código de Comercio colombiano es muy acertado. Bien, una vez que ya sabemos que teniendo en cuenta el ordenamiento colombiano, cualquier sociedad que esté constituida con arreglo a la norma extranjera y con domicilio en el extranjero se va a considerar extranjera, tenemos que determinar si esas sociedades que no son colombianas y que por tanto no están sometidas en los aspectos intrasocietarios al ordenamiento colombiano, pueden o no pueden actuar dentro de Colombia. La respuesta es que sí, todos sabemos que hay multitud de empresas extranjeras que tienen actividad en Colombia. Pero claro, a lo largo de la historia se ha demostrado que las empresas extranjeras, aunque intrasocietariamente no estén sometidas al ordenamiento jurídico colombiano, necesitan cumplir una serie de requisitos para que su actividad en Colombia sea, digamos, fiable, por decirlo así, que esa sociedad no pueda llegar a desarrollar una actividad, marcharse, dejar acreedores impagados, dejar trabajadores con derechos incumplidos, etcétera, etcétera. Por eso, el ordenamiento jurídico colombiano, si bien permite perfectamente que sociedades extranjeras actúen jurídicamente en Colombia, se le va a exigir el cumplimiento de una serie de requisitos. ¿Qué requisitos van a ser? Pues tenemos que diferenciar si esa sociedad extranjera quiere desarrollar actividades que llamamos ocasionales, eventuales, o si quiere desarrollar actividades con vocación de permanencia. ¿Cómo vamos a saber cuándo estamos ante una u otro tipo de actividad? A priori, por sentido común, podemos pensar que una actividad ocasional pues es aquella que se realiza de forma esporádica, no tiene una vocación de continuidad. Pero claro, no es tan sencillo. Si yo les pregunto, una sociedad extranjera que realiza un contrato, realiza un contrato de obra, que tarda en realizar la obra 6 meses y luego ya no realiza más actividad, ¿eso es permanente o es ocasional? ¿Qué piensan ustedes? Un solo contrato, una sola obra, dura 6 meses. Daniela, Catherine, ¿sería ocasional o sería permanente? ¿Tiene esa connotación de habitualidad o es algo que consideramos esporádico? Pues es una cuestión que no es fácil de determinar. De hecho, nosotros tenemos el artículo 474 que nos establece una serie de actividades que el legislador considera permanentes. Y entre ellas vamos a ver que si se interviene en contratos de ejecución de obra o de prestación de servicios, ya directamente parece que debería considerarse como una actividad permanente. Igualmente, abrir establecimientos que tengan carácter técnico o de asesoría, dedicarse a la industria extractiva, por ejemplo, prestar servicios públicos. Pero si nos fijamos, el último apartado del artículo 474 nos dice que también será permanente cualquier otra actividad que pueda considerarse como tal. ¿Qué es lo que dicen las supersociedades al respecto? Yo les voy a colgar un oficio de las supersociedades. Lo que nos dice es que debemos atender al caso concreto, incluso aunque la actividad se encuentre dentro de las que están listadas en el artículo 474.
Y concretamente se refiere a un contrato de obra. ¿Qué es lo que nos dice? Pues que tendremos que tener en cuenta a la hora de determinar si son actividades permanentes o si son actividades ocasionales, la duración, la implicación que va a tener en Colombia y no solo ese listado que encontramos en este artículo. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Pues el problema es que salvo las sociedades que están sometidas a la vigilancia y supervisión de la superfinanciera, el resto no necesitan un permiso previo. Las entidades bancarias, prestamistas, compañías de seguros necesitan un permiso previo y, por tanto, pueden obtener, digamos, cierto asesoramiento por parte de la superfinanciera, más que nada porque cuando yo solicito el permiso, pues me pueden denegar porque no tengo el cumplimiento de los requisitos para ejercer una actividad permanente porque ellos consideran que es permanente. Pues ya me están dando la pista, simplemente sería cumplir con esos requisitos. Sin embargo, como les digo, las que están sometidas a vigilancia de las supersociedades no requieren un permiso previo, con lo cual es la propia sociedad quien debe determinar el tipo de actividad que va a desarrollar en Colombia. ¿Esto implica algún tipo de consecuencia? Claro, porque si la sociedad considera que solo va a desempeñar una actividad ocasional, entonces el requisito que tiene que cumplir es actuar en Colombia a través de un apoderado. Normalmente se hace a través de un contrato de agencia y para ese contrato de agencia tiene que cumplir las normas colombianas. El Código de Comercio es muy claro al respecto. Cualquier contrato de agencia que tenga, cuyos efectos vayan a extenderse en Colombia, tiene que acogerse a la normativa colombiana. Y creo que ya lo hemos hablado aquí alguna vez. El contrato de agencia en Colombia y en otras partes del mundo tiene una regulación que roza lo imperativo, ¿vale? Creo que yo ya les he explicado la cuestión o la interpretación que ha hecho la Corte Suprema sobre esa indemnización que hay que pagarle a la gente cuando finaliza el contrato, esa cesantía que se llama cesantía comercial. Y lo que ha determinado la Corte Suprema de Justicia en su última o en su jurisprudencia más reciente es que es un derecho de la gente recibir esta indemnización, pero que es un derecho irrenunciable hasta que el derecho llega a hacerse, digamos, a nacer a la vida jurídica. Es decir, el contrato de agencia se firma, se desarrolla el contrato y cuando ha quedado cumplido y se va a extinguir es el momento en el que la gente tiene que decidir si quiere cobrar la cesantía o no. Y yo ya les decía en una clase anterior, no se me ocurre por qué un agente renunciaría a cobrar una cesantía comercial. Puede haber pactos comerciales, puede ser que la empresa principal le haya prometido tener más relaciones comerciales y por tanto el agente se ve incitado a renunciar, pero me parecería muy extraño. Con lo cual, en últimas, la cesantía comercial se convierte prácticamente en una cuestión imperativa. Así que, recapitulando un poco, si la sociedad extranjera solo quiere tener una actividad ocasional, tiene que tener un representante, que como les digo, normalmente va a ser un agente y tiene que cumplir con la normativa colombiana sobre este tipo de contratos. ¿Qué sucede si la actividad que va a desarrollar en Colombia es permanente? Que entonces ya no basta con tener un representante. Hay que constituir una sucursal. Ahora lo vamos a ver, pero como, digamos, resumen, se puede definir la sucursal como un establecimiento de comercio. Sin embargo, para constituir un establecimiento de comercio en Colombia se deben cumplir una serie de requisitos que no son difíciles, pero cuando quien está constituyendo esa sucursal, es decir, ese establecimiento de comercio, es una empresa extranjera, se le exige el cumplimiento de una serie de requisitos bastante importantes. Yo diría que muy similares a que se estuviera constituyendo una sociedad colombiana. Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿de acuerdo? Muy bien. Como decíamos, ¿cuál es el problema que va a tener la sociedad extranjera que tiene que determinar por sí misma si su actividad es ocasional o si es permanente? Y si se equivoca,
Es decir, si por ejemplo considera que es ocasional, contrata a un agente y las supersociedades percibe que es una actividad permanente, puede sancionar a la sociedad extranjera porque no está cumpliendo con los requisitos que debería de constitución de sucursal y de registro de documentos, etc. ¿Qué aconsejaría yo? Hombre, en caso de duda, salvo que tengamos muy, muy claro que nuestra actividad es meramente ocasional y que no vamos a tener problemas, repito, en caso de duda, yo a la sociedad extranjera le recomendaría constituir una sucursal. Pero claro, los requisitos son mucho más gravosos y además va a exigir necesariamente el asesoramiento de un abogado colombiano. Necesariamente. Porque probablemente para firmar un contrato de agencia, a ver, voy a hacer un paréntesis, yo en cualquier caso, a una persona física o jurídica extranjera que quiere operar en Colombia, aunque sea una sola vez, siempre le recomendaría obtener asesoramiento jurídico de un abogado colombiano. ¿Por qué? Pues porque va a haber una serie de cuestiones societarias, tributarias, etcétera. Societarias quiero decir mercantiles, perdón, que debe cumplir. Pero evidentemente el contrato de agencia es más simple, es más sencillo, el asesoramiento que va a requerir va a ser mínimo. Sin embargo, cuando estamos hablando de la constitución de una sucursal, vamos a ver que los trámites son, como les digo, gravosos, bastante numerosos y, por tanto, sí o sí es imprescindible tener asesoramiento jurídico de un profesional nacional. Bien, vamos entonces a hablar de los requisitos que se deben cumplir cuando una sociedad extranjera quiere desarrollar actividades permanentes. No vamos a hablar de cuando quiere desarrollar actividades ocasionales porque ustedes el contrato de agencia lo verán en la asignatura de contratación. Entonces, pues no vamos a profundizar más allá de lo que ya les he comentado. Sí, por tanto, vamos a destinar el resto de la clase a tratar el tema del desarrollo de actividades permanentes en Colombia. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una sociedad extranjera que quiere tener ese tipo de actividad permanente aquí en el Estado colombiano? Pues lo primero es establecer una sucursal con domicilio en cualquier parte de Colombia. No se le exige que sea en un lugar determinado, pero sí, evidentemente, que esté en el territorio colombiano. Ahora vamos a ir detallando cada uno de estos requisitos. Vale. Segunda cuestión, se tiene que protocolizar los estatutos de la empresa, o sea, de la sociedad principal. Evidentemente, nosotros tenemos que saber que una sucursal no tiene personería jurídica. Una sucursal no es una sociedad, no es una SAS, no es una sociedad anónima, no es una sociedad limitada. No, una sucursal es un establecimiento de comercio sin personería jurídica. Por eso, los estatutos sociales que se pide protocolizar e inscribir son los de la sociedad principal. Pero además, también se tiene que protocolizar, es decir, elevar a escritura pública la decisión, el acta que se adoptó en el seno de la asamblea de socios de la sociedad principal, en virtud de la cual se decide que se va a establecer una sucursal en Colombia. Esa decisión debió votarse por los socios. Evidentemente, no se pueden desarrollar actividades y establecer sucursales en otros países si los socios no lo han aprobado. Con lo cual, ese acta, esa decisión, debe protocolizarse también para que conste su legalidad. Tercer requisito, se tiene que protocolizar también, es decir, elevar a escritura pública y posteriormente veremos que hay que inscribir el certificado de existencia y representación de la principal. Aquí lo llamamos certificado de existencia y representación. En otros países, pues será un certificado del registro mercantil donde consta la vigencia de la sociedad. En realidad, lo que quiere el legislador colombiano es que contemos con un documento oficial emitido en el país de origen que acredite que esa sociedad existe y está vigente. ¿Por qué? Porque se tienen que garantizar los derechos de los terceros, de los trabajadores, de los acreedores, etc. En Colombia me refiero. Y por tanto, debe garantizarse que el establecimiento o sucursal no es en fraude de acreedores, no es una pantalla y que detrás hay una sociedad que realmente está operando. Por último, ya les he explicado, si estamos ante actividades sometidas a inspección y vigilancia por la Superfinanciera, se requiere un permiso previo. No se pueden iniciar actividades de
atracción de capitales privados, de seguros, etcétera, sin ese permiso. Cuando lo que estamos hablando es de actividades que están sometidas a la supervisión de las supersociedades, entonces no se requiere un permiso, pero sí hay que comunicar ese inicio de actividades. ¿Para qué? Para que las supersociedades sepa que han comenzado estas actividades y pueda supervisar y, en su caso, sancionar cuando no se cumplen los requisitos que la ley nos está solicitando. Bueno, pues como hemos dicho que el primer requisito es establecer una sucursal en Colombia, vamos ahora sí a la regulación concreta. ¿Dónde vamos a encontrar la definición de sucursal? En el artículo 263 del Código de Comercio, que nos dice que estamos ante un establecimiento de comercio para el desarrollo de negocios sociales administrado por un mandatario con poder de representación. No lo olviden, la sucursal nunca jamás tiene personería jurídica, nunca jamás es un establecimiento de comercio. Bueno, pues la siguiente pregunta obvia es, ¿y qué es un establecimiento de comercio? Ustedes lo han tenido que estudiar en el pregrado, probablemente también lo hayan repasado en algún otro posgrado que hayan llevado a cabo, pero evidentemente tenemos que detenernos en ello. El establecimiento de comercio tiene unas normas particulares en el ordenamiento colombiano. Ustedes pueden ir al artículo 515 y siguientes de nuestro código. Vamos a ver la definición. Es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. ¡Ojo! No quiero yo tener que hacer determinado tipo de aclaraciones, pero sí recordar que un establecimiento de comercio no es un local comercial. Un local comercial es un inmueble donde se desarrolla una actividad comercial, pero el establecimiento de comercio es más. El establecimiento de comercio es un conjunto de bienes que puede incluir un local, sí, pero no necesariamente. Nosotros sabemos que cada vez más hay empresas que operan únicamente online. ¿Pueden tener un local? Pueden tenerlo, pero no se les obliga a que tengan un inmueble. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos bienes que podemos incluir dentro del establecimiento de comercio? ¿Cuáles son, entre otros, algunos de esos bienes y derechos que el Código de Comercio nos dice que van a formar parte del establecimiento de comercio siempre y cuando el empresario los utilice para realizar esa actividad empresarial? Las marcas, enseñas comerciales, es decir, todos aquellos signos distintivos que están protegidos y que cuando estamos hablando de una sucursal de una sociedad extranjera, evidentemente la marca, el nombre comercial serán propiedad de la sociedad extranjera, estarán registrados a nombre de la sociedad extranjera, pero podrá utilizarlos a través de ese establecimiento de comercio, de esa sucursal. Evidentemente también cualquier derecho de propiedad industrial, patentes, modelos de utilidad, precisamente porque estamos hablando de nuevo de elementos que son propiedad de esa empresa principal y que los utiliza o desarrolla a través de la actividad empresarial que se ejecuta en este establecimiento de comercio. Qué duda cabe que los materiales, las mercancías que tenemos en los almacenes para la venta al público o para el desarrollo de la actividad empresarial también están incluidos en este establecimiento de comercio. Pero tenemos que saber que no solo los bienes, yo ya les he dicho, también hay derechos que están incluidos en el establecimiento de comercio, como los derechos de crédito, ¿vale? Mobiliario, perfecto. Locales, instalaciones, es decir, bienes inmuebles también están incluidos, pero como les digo, no nos dejemos despistar, no es únicamente un local. Puede ser el local, pero también incluye otras muchas cuestiones. Derechos, aparte de los de crédito, pues los derechos que se derivan de contratos de arrendamiento, de otro tipo de contratos que se puedan tener, por ejemplo, leasing, que en muchos casos en actividades empresariales se contrata leasing, por ejemplo, para vehículos o incluso para elementos de tecnología.
impresoras, computadores, etcétera. Evidentemente, esos derechos también están incluidos en el establecimiento de comercio. Cualquier derecho que se derive de la protección de la competencia, acciones de desviación de clientela, acciones por competencia desleal que atenten contra la fama o contra la reputación de la sociedad matriz o particularmente de esta sucursal a través de la cual desarrolla sus actividades permanentes en Colombia. ¿De acuerdo? Pero, como les digo, este listado no es taxativo, no es numerus clausus, está abierto a incluir cualquier otro tipo de bien o derecho que cumple con el requisito de que es utilizado por el empresario para desarrollar esa actividad, como dice el código, para realizar los fines de la empresa. Muy bien, segundo requisito. Voy a ponerles la diapositiva anterior para que vean. El primero era establecer una sucursal. Ya hemos visto en qué consiste. Vamos al segundo, el de protocolización de estatutos y acta de decisión. Tenemos que elevar escritura pública en el lugar del domicilio de la sucursal. Si es en Bogotá, pues en Bogotá. Si es en Cali, es en Cali. Y si es en Medellín, pues en Medellín. Allí, a la Cámara de Comercio, tendremos que llevar para inscribir los documentos que hemos elevado a escritura pública, que son, primero, el documento fundacional. Yo ya les he dicho antes, los estatutos. Yo los llamo estatutos porque en Colombia y en España se llaman estatutos. Puede haber otros estados donde se llame de otra forma. Y por eso nos vamos a referir a este documento como documento fundacional. Aquel donde se plasma el contrato de sociedad, donde se recogen los derechos y obligaciones de los socios, el tipo societario, el domicilio de la sociedad principal, el funcionamiento interno, causales de disolución, etcétera, etcétera. Además, tenemos que traer, como hemos dicho hace un momento, ese certificado emitido en el país de origen, donde conste que la sociedad existe y que además está vigente. Evidentemente, en ese documento se establecerá también quién es el representante. Será administrador, consejero delegado, la persona, o sea, el cargo se denominará de formas diferentes, pero tiene que tener facultades de representación. Acta de decisión de crear la sucursal en Colombia, ya lo hemos dicho, tiene que haber un acuerdo de los socios donde se decida que se va a crear una sucursal en Colombia, pero además en ese acta de decisión se tiene que incluir determinado tipo de cuestiones porque si no, no nos las van a aceptar en Colombia. Y esas cuestiones se van a referir, como vamos a ver a continuación, al domicilio, al capital social que vamos a destinarle, etcétera, etcétera. Ojo, muy importante, porque como estamos hablando de documentos extranjeros, todos esos documentos tienen que estar legalizados. Es cierto que actualmente disponemos del convenio de la apostilla, el convenio de la Haya, que se refiere a la legalización de documentos extranjeros. La mayor parte de los estados del mundo están adscritos a esta convención. ¿Qué es lo que implica esta convención? No sé si ustedes han manejado la apostilla, pero pues lo que implica es que cualquier documento público y casi todos los documentos privados pueden ser legalizados a través de un sticker, de un sello que se le coloca y en virtud de este sello, lo que el estado de origen dice es que ese documento es legítimo y que está firmado por quien debe estar firmado. Ojo, como les digo, la mayor parte de los documentos, todos los documentos públicos pueden ser apostillados. No todos los documentos privados en todos los países permiten la apostilla. En Colombia hay muchos que sí, pero no todos. Vale. Si el país del que traemos los documentos no está adscrito a la Convención de la Haya sobre apostilla, entonces tenemos que solicitar la legalización consular. Y la legalización consular es un proceso largo y tedioso que tiene que pasar por vía diplomática, con lo cual, cuando
los documentos que queremos traer son de uno de estos países, es preciso dar un margen amplio desde que se adopta la decisión hasta que se constituye la sucursal, porque no va a ser posible tener los documentos de una manera tan rápida como la apostilla. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia, apostillar el documento, ahora mismo la práctica totalidad de los documentos se hace por Internet. ¿Qué es lo que se hace? Se envía el documento por Internet pues dentro de la página del Ministerio, se revisa y en un plazo de aproximadamente 48 horas se devuelve, digamos, se responde al correo con el sellito, una página que uno tiene que imprimir y adjuntar al documento que se ha legalizado. Es muy sencillo. Como les digo, si tuviéramos que legalizarlo a través del consulado, tendríamos que presentar el documento, que lo revise el cónsul, que se lo transmita a la institución oficial que haya emitido ese documento, que sea devuelto al consulado. Por eso, la mayor parte de los estados, como les digo, sí se han adscrito al convenio de la apostilla. No se olviden, además, si tenemos los documentos de origen en un idioma que no es el español, también tenemos que traducirlos. No podemos inscribir en la Cámara de Comercio, yo qué sé, de Cali, documentos en italiano, en inglés, en alemán. Y para que se acepte la traducción, tienen que estar traducidos por un traductor oficial colombiano. Así que sabemos que cuando estamos trayendo documentos de países que no son hispanohablantes, también el proceso de constitución va a ser más lento y va a ser más caro, porque las traducciones oficiales tienen un precio relativamente elevado. Para una gran sociedad probablemente no sean unos costes demasiado gravosos, pero es verdad que si lo que estamos es creando una sucursal de una sociedad mediana o pequeña, tiene que tener en cuenta todos estos costes a la hora de plantearse si quiere abrir su sucursal en Colombia o quiere abrirla en otro estado. Bien, siguiente requisito, permiso de la superintendencia. Ya lo hemos dicho hace un momento, pero quiero que conste por qué. Porque en el artículo 471 del Código de Comercio se exige un permiso previo para aquellas sociedades que actúan bajo la vigilancia de las supersociedades, pero ese permiso es inexequible, ¿vale? Se contraviene con artículos de otras normas y las supersociedades lo ha dejado clarísimo. No se puede exigir ese permiso previo, pero sí se debe informar de que se ha constituido esa sucursal y de que se han comenzado o de cuándo se van a comenzar las actividades. Sin embargo, cuando estamos hablando de actividad financiera, bursátil y aseguradora, sí tenemos que solicitar un permiso previo. Y repito, no se puede comenzar la actividad sin ese permiso. Si se inicia, la sociedad está sometida a duras sanciones por parte de la superfinanciera. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Por ahora nada? Vale, entonces vamos a continuar, porque yo les decía que en el acta que emana del órgano de decisión de la sociedad principal, es decir, de esa asamblea de accionistas o de socios, tiene que incluir una serie de información determinada. Por eso, yo decía hace un momento, la sociedad extranjera que quiera establecer una sucursal en Colombia necesita asesoramiento de un abogado colombiano, porque si no maneja la legislación colombiana, probablemente este paso se lo salte. Probablemente adopten un acuerdo de, sí, vamos a establecer una sucursal en Colombia, pero no se incluya toda esta información. Y si no se incluye, ese acta no se va a poder registrar y no se van a poder iniciar actividades. Por eso, cualquier empresa extranjera debe solicitar el asesoramiento de un abogado colombiano con carácter previo. Y lo mismo sirve para las empresas colombianas que quieren desarrollar actividades en otros países. Nunca se debería intentar establecer una sucursal en otro país sin asesoramiento legal previo, porque luego vienen los llantos, cuando vienen las sanciones o cuando vienen las acciones judiciales.
Bien, volviendo a nuestro tema de hoy. El artículo 472 del Código de Comercio nos establece cuáles son esos requisitos o cuál es la información que tiene que aportarse en ese acta emanada de la sociedad principal. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que lo que tiene que contener es información sobre la sucursal. ¿Vale? ¿Cuál es la información? Objeto social, capital social, domicilio, plazo de duración, nombramiento de un representante y, en su caso, nombramiento de un revisor fiscal. ¿A qué les suena esto? Prácticamente son unos estatutos sociales. Por eso yo les decía, la constitución de una sucursal es tan gravosa como la constitución de una sociedad en Colombia. Por eso, algunas sociedades extranjeras, en lugar de establecer una sucursal que no va a tener personería jurídica, pero que exige unos requisitos muy elevados, prefiere constituir una SAS, por ejemplo, una SAS colombiana, con personería jurídica en Colombia. De manera que quien va a responder por esa actividad, quien va a llevar a cabo todas las operaciones y va a verse evidentemente sometida a la legislación colombiana, va a ser esa filial, ¿no? Esa sociedad con personalidad jurídica propia. La empresa que decida establecer solo una sucursal, como decíamos, tiene que cumplir con esta información. Bueno, si decimos que una sucursal no tiene personería jurídica, ¿cómo podemos saber cuál es el objeto social que va a tener? Pues muy fácil. Vamos a tener que atribuirle una parte del objeto social de la sociedad principal. Es decir, si la sociedad extranjera se dedica a, yo qué sé, construcción de inmuebles y actividad de venta de inmuebles, pues entonces la sucursal podrá tener o bien la actividad de venta de inmuebles o bien la actividad de construcción o bien ambas, ¿vale? Pero siempre la actividad, el objeto social de la sucursal debe estar ajustada al objeto social de la empresa principal. Aquí tenemos que hacernos una pregunta, porque el Código de Comercio dice que tienen que estar claras y determinadas. Pero, ¿qué sucede si la sociedad principal, por ejemplo, fuera como las SAS colombianas, que pueden tener un objeto indeterminado? El Código de Comercio no dice nada. ¿Por qué? Pues porque el Código de Comercio no regula sociedades con objeto indeterminado. Esa característica concreta se da en las SAS que fueron creadas por la Ley 1258 de 2008, con lo cual el Código de Comercio no nos va a decir que esto es posible, ¿vale? ¿Qué es lo que han dicho las supersociedades al respecto? Oiga, mire, si en Colombia son válidas las sociedades con objeto indeterminado, no podemos exigir a los que vienen de fuera que sí o sí tengan un objeto social determinado, con lo cual, si la sociedad principal tiene un tipo societario que permite que sus estatutos incluyan un objeto social indeterminado, también la sucursal puede tener un objeto social indeterminado. Pero si la sociedad principal en sus estatutos señala unos objetos sociales, unas actividades concretas, el acta de constitución de la sucursal debe atribuirle a esa sucursal unas actividades claras y determinadas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué sucede con el capital social? Pues de nuevo la pregunta, si la sucursal no tiene personería jurídica, si no ha sido constituida con los aportes de unos socios, ¿de dónde sale el capital social? Pues de la matriz. La matriz en sus estatutos, en su contrato social, sí tiene un capital social determinado. Pues de ese total del capital social determinado hay que traer una parte a Colombia. ¿Qué parte? Pues la que la sociedad principal considere necesaria para desarrollar las actividades que va a desarrollar en Colombia. Si, por ejemplo, el capital social de la sociedad extranjera es de, yo qué sé, 20 millones de pesos, y va a desarrollar en Colombia una actividad de, por volver al mismo ejemplo, de construcción de inmuebles,
pues entonces pensará, a ver, ¿cuánto necesitamos allí? 10 millones de pesos. Bueno, pues 10 millones de pesos. Voy a hacer un paréntesis. Sé que va a necesitar muchos más millones. Es por manejar cuantías pequeñas. Cierro paréntesis. Una vez que la sociedad principal ha decidido cuánto capital social necesita para desarrollar esa actividad, tiene que consagrarlo en ese acta. Y ojo, no solo tiene que consagrarlo en el acta, tiene que traer ese dinero a Colombia, tiene que ingresarlo en una cuenta de banco colombiana y tiene que acreditárselo a la superintendencia respectiva, o bien a la superfinanciera o bien a las supersociedades. ¿Este capital social puede variar libremente? Sí y no. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de aumento y disminución de capital social para sociedades colombianas, decíamos que el aumento no tiene problema porque lo que estamos haciendo, al fin y al cabo, es darle mayores garantías a los acreedores. Pero cuando queríamos reducir el capital social, se tenía que cumplir una serie de requisitos, garantizar a los acreedores su derecho de crédito, etc. Muy bien. ¿Cuál es la cuestión? Pues que el Código de Comercio nos dice, oiga, si usted quiere ampliar el capital social de la sucursal, lo puede hacer libremente, no hay ningún problema, pero si usted lo que quiere es reducirlo, como eso puede implicar perjuicio para acreedores, trabajadores y otros terceros, usted tiene que cumplir los mismos requisitos que si usted fuera una sociedad colombiana. Es decir, pedir un permiso, salvo que o no tenga pasivo externo o todos los acreedores por escrito acepten o garantice ese pasivo externo. Vale. Como les digo y como ustedes están viendo, los requisitos son importantes. Vale. Siguiente cuestión que quería analizar. El capital social de la sucursal tiene que cumplir los mismos requisitos que el capital social de una sociedad ordinaria. Estar fijo, ser permanente, es decir, a lo largo de toda la vida de la sucursal tiene que haber un capital social, tiene que ser el mismo salvo que se acuerde a través de un acta de la sociedad principal que vamos a cambiar ese número, esa cantidad, y tiene que ser efectivo en una cuenta colombiana y acreditado ante la superintendencia. Vale. ¿Qué otros requisitos se le va a exigir? Que tenga una reserva legal del 10%. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, también a las sociedades anónimas colombianas se les exige ese requisito. Y de hecho, lo que dice el Código de Comercio no es que se le exija una reserva legal del 10%, es que se le exige una reserva legal idéntica a la de las sociedades anónimas, que es del 10%. Vale. Hay que ahorrar ese 10% de los beneficios cada ejercicio hasta que nuestra reserva legal sea al menos el 50% del capital social que se le ha adjudicado a esta sucursal. Vale. Muy bien. Si van teniendo preguntas, por favor, me las comentan. ¿Qué sucede con la duración de la sucursal? Nosotros lo que tenemos que establecer en este acta es cuánto tiempo tenemos previsto desarrollar actividades en Colombia. Pero evidentemente el máximo no puede superar la vida jurídica de la sociedad principal. ¿Qué quiere decir esto? Si la sociedad, imagínense que es una sociedad española, que tiene una vigencia o que ha establecido sus estatutos que se disolverá en el año 2025, en diciembre de 2025. Y entonces esa sociedad adopta el acuerdo de establecer una sucursal en Colombia y a la sucursal en Colombia le pone una duración hasta diciembre de 2026. ¿Qué sentido? ¿Por qué? Pues porque detrás de una sucursal siempre debe haber una sociedad principal vigente. Por eso le vamos a solicitar el certificado de existencia y representación y por eso la duración de la sucursal no puede ser mayor que la duración que tiene la sociedad principal. Evidentemente puede ser menor o, en caso de que luego ampliemos la duración de la sociedad principal, también podremos ampliar la duración de la sucursal. Además, el artículo 472 nos dice que no solo debemos señalar la duración, sino también las causales de terminación de la actividad.
¿Por qué este artículo no habla de causales de disolución? Porque la sucursal no tiene personería jurídica, no se disuelve como persona. Lo que hace es terminar su actividad y por eso las llamamos causales de terminación de las actividades en Colombia. Vale. Muy bien. ¿Qué podemos decir con respecto al representante? Nosotros sabemos que el representante pues, es una persona que debe ser una persona física que tiene las capacidades para, tanto dentro de juicio como fuera de juicio, llevar a cabo actos jurídicos que vinculan a la sociedad. Perfecto. La sociedad principal tiene un representante, pero la sucursal tiene que tener otro representante y además tiene que haber uno o varios suplentes, de manera que esa sucursal siempre tenga detrás una persona física que la represente y una persona física en la que podamos notificar acciones en contra de la sucursal o incluso en contra de la sociedad principal, a quien podamos además pedirle responsabilidad por los actos que la sucursal está llevando a cabo en Colombia y por eso no basta con nombrar un sujeto, sino que debe haber uno o varios suplentes para el caso de que ese representante principal, por el motivo que sea, no pueda desempeñar su cargo. En principio, el representante legal de la sucursal puede ser cualquier persona física de cualquier país del mundo, pero el Código de Comercio nos establece ciertas limitaciones. Por un lado, cuando la sociedad extranjera quiere desarrollar actividades permanentes en Colombia, con carácter general, como les digo, puede ser de cualquier nacionalidad, pero sí se le va a exigir que resida habitualmente en Colombia. Es decir, que esté legalmente aquí, que tenga una cédula de extranjería y que, por tanto, tenga un domicilio en Colombia donde podamos localizarlo. Pero cuando estamos hablando de empresas, de sociedades extranjeras que quieren desarrollar actividades como administradoras de servicios públicos o desarrollar actividades relacionadas con la seguridad nacional, el representante ya no puede ser nacional de cualquier parte. Ya no solo tiene que ser residente en Colombia, sino que tiene que ser nacional colombiano. ¿Por qué? Este requisito lo consideramos justo, injusto, consideramos que atenta contra la igualdad consagrada en la Constitución. Bueno, la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto. ¿Y qué es lo que dice? Pues que el desarrollo de actividades relacionadas con servicios públicos o con seguridad nacional exige unas características determinadas, que además esas actividades pueden generar ciertos conflictos de intereses y, por tanto, como los nacionales colombianos tienen interés en la prestación de servicios públicos eficiente o en la defensa de la seguridad nacional de Colombia, tienen solo ellos la posibilidad de ser representantes de este tipo de actividades. Es decir, no vulnera el derecho a la igualdad, no se considera que esta norma esté excluyendo a los extranjeros de forma ilegítima. Aquí vamos a hacer un paréntesis por recordar un poco la cuestión del derecho a la igualdad y la presunta discriminación a los extranjeros. La Corte Constitucional en esta y en otras situaciones se ha pronunciado, ustedes lo sabrán, la igualdad requiere que los casos que se están comparando sean efectivamente iguales. Cuando estamos ante situaciones diferentes, con características particulares, entonces ya no estamos hablando de igualdad o desigualdad, porque no estamos partiendo de una comparación entre iguales. Por eso, en este caso, cuando estamos hablando de este tipo de actividades, no tiene sentido considerar que excluir a los extranjeros de esta representación es discriminatorio. Vale. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estos representantes tienen el estatuto de administrador de una sociedad, con lo cual están sometidos a la misma responsabilidad que si fueran administradores de una sociedad colombiana. Esto no significa que los administradores de esta sucursal
sean, o el representante de esta sucursal sea el único responsable cuando existen actividades ilícitas o cuando existe fraude a los acreedores o cuando se entabla una acción por incumplimiento, porque recordemos que la sucursal no tiene personería jurídica, con lo cual detrás de este representante están los administradores de la sociedad principal, está la propia persona jurídica de la sociedad principal y en su caso podrían llegar a estar los socios si se llevara a cabo un procedimiento de levantamiento del velo corporativo o de ineficacia de la personería jurídica. Vale. También les voy a colgar un oficio al respecto para que ustedes vean un poco cómo la supersociedad se posiciona respecto de la responsabilidad de la sucursal y el representante y respecto de la responsabilidad que tendría la sociedad principal y sus administradores. Vale. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué si tenemos unos administradores de la sociedad principal y tenemos una persona jurídica principal que puede responder, por qué el legislador se empeña en tener una persona física que sea responsable en Colombia? Pues lo hemos dicho antes y además es de lógica. Piensen ustedes en el artículo 28 del Código General del Proceso colombiano y nos dice que el foro general para demandar a alguien es el domicilio del demandado. Si nosotros tuviéramos que demandar a la persona jurídica que es extranjera, tendríamos inicialmente que desplazarnos hasta ese país y confiar la resolución de ese procedimiento a unos jueces extranjeros. El legislador colombiano piensa, y esto lo piensan todos los legisladores, oiga, si usted está desarrollando actividades en Colombia, aunque no tenga una sociedad colombiana, debería responder ante los tribunales colombianos. Es verdad que tenemos otros numerales del artículo 28 que podrían ser aplicables, pero si no, al menos tenemos el domicilio de este representante y de esta sucursal. ¿De acuerdo? Y dirán ustedes, hombre, pero si yo demando al representante, pues a lo mejor no puedo, digamos, tener un resarcimiento tan elevado, porque al fin y al cabo solo podré, en su caso, ejecutar la sentencia contra el representante. No, yo presento mi demanda contra el representante, contra la sucursal y contra la sociedad y, en su caso, los administradores principales, pero los atraigo, porque cuando hay dos demandados con dos domicilios diferentes, yo elijo dónde presentar la demanda. Luego la presento en Colombia y atraigo al foro colombiano a esa sociedad extranjera. Vale. Lo que sí es cierto es que muy probablemente los únicos bienes que yo pueda llegar a ejecutar sean los que se encuentran en territorio colombiano y por eso el legislador obliga a que ese capital social, a que ese dinero que se destina a la actividad empresarial en Colombia sea efectivamente depositado en cuentas colombianas para al menos disponer de ese capital. Vale. Y lo mismo con la reserva legal que se exige. Bien, vamos entonces a hablar del revisor fiscal. Ustedes saben que no siempre se va a necesitar un revisor fiscal, pero ¿qué es lo que dice el Código de Comercio en el artículo 489? Pues que se va a exigir revisor fiscal en los mismos casos en los que se le exigiría a una sociedad colombiana. Este revisor fiscal tiene que tener residencia permanente en Colombia. Puede ser o bien una persona natural, es decir, una persona física, o bien una persona jurídica. Pero cuando yo estoy nombrando como revisor fiscal una persona jurídica, tiene que constar el nombre de la persona física que materialmente va a hacerse cargo de esa revisoría fiscal. Y si nosotros analizamos las normas del Código de Comercio, a este revisor fiscal se le impone la obligación de informar a las supersociedades o a la superfinanciera, en su caso, de cualquier anomalía que pueda detectar, etc. Evidentemente, el revisor fiscal se va a ver sometido también al Estatuto colombiano de los revisores fiscales y, por tanto, al régimen de responsabilidad que estaría o que sería de aplicación a un revisor fiscal de cualquier sociedad colombiana. Así que, como pueden observar, mi conclusión, o más que mi conclusión, mi hipótesis inicial se confirma.
La creación de una sucursal en Colombia implica una serie de requisitos muy, muy similares a los que implicaría constituir una sociedad en Colombia. Acuérdense, por ejemplo, de lo flexible que es la constitución de una SAS. Prácticamente más fácil que, constituir una sucursal, porque en la SAS, salvo que los aportes sean bienes inmuebles u otros bienes sometidos a registro, puedo hacerlo en documento privado, no tengo que protocolizarlo. La SAS no me obliga a tener un objeto social determinado. Tengo una serie de, ventajas respecto de la creación de una sucursal y por eso yo les decía, al menos desde que se creó la posibilidad de constituir sociedades por acciones simplificadas en Colombia, pues algunas sociedades extranjeras prefieren esa opción a la de establecer una sucursal. Porque además, yo se lo he anticipado hace un momento, pero si ustedes se fijan, si una sociedad extranjera crea una sucursal, la responsabilidad de cualquier acto al final deriva en la principal. Ellos van a tener que responder. Sin embargo, si lo que crea es una sociedad filial con personería jurídica propia, todos los actos que sean achacables a esa filial, se lo va a responder ella. La sociedad principal va a estar, en principio, exonerada de cualquier responsabilidad. Sus bienes van a estar, en principio, a salvo de cualquier acción de responsabilidad. Con lo cual, tenemos que ponderar a la hora de desarrollar actividades en Colombia si preferimos establecer una sucursal con todo este procedimiento, que yo diría que es un poco anacrónico, que es tedioso y que además tiene un régimen bastante estricto, imperativo, debo decir, o crear una SAS con todas las ventajas que eso puede implicar. ¿De acuerdo? Bien. Aparte de estos requisitos que hemos dicho, o de esta información que debía constar en el acta que se adopte en el seno de la sociedad principal y que decida la creación de una sucursal, también vamos a encontrar una serie de condiciones establecidas en el Código de Comercio que se refieren a esta actividad que desarrollen las sociedades extranjeras en Colombia. Para empezar, se incluye un régimen de sanciones, por un lado, por incumplir los requisitos, y se formula así de manera general, pero también particularmente existe una sanción concreta para el caso de que el capital social que se le ha asignado a la sucursal no sea realmente desembolsado. Es decir, sea un capital social ficticio, se haya acordado, hablábamos antes de concederle 10 millones de pesos de capital social, pero luego a la hora de la verdad no consta que se hayan transferido esos 10 millones de pesos y no se ha registrado esa certificación bancaria en las supersociedades. Así que, como les digo, para empezar, esos dos regímenes sancionatorios. Más allá de otras normativas que también afectan a las sociedades y a las sucursales de sociedades extranjeras, como puede ser la legislación tributaria. También habrá que cumplir con todos esos requisitos. Yo solo les estoy contando los requisitos desde el punto de vista societario y miren que ya son muchos. Vale. También se incluye un régimen de responsabilidad específica para el representante de esa sucursal, que, como hemos dicho, en todo caso tiene que residir en Colombia y en algunos además ser nacional colombiano. Primera cuestión, ¿por qué se le puede exigir responsabilidad? Porque esté iniciando actividades sin los requisitos. Evidentemente, nosotros sabemos, porque lo estudiamos, ustedes ya lo habían estudiado en el pregrado, pero lo repasamos en la primera clase. Una persona jurídica opera a través de personas físicas. Con más razón, el establecimiento o sucursal necesita una persona física que actúe en nombre de la principal, pero a través de esa sucursal. Si no actúa, no se vincula. Luego la actividad
depende única y exclusivamente de que el representante haga o deje de hacer. Firme contratos, se persone en juicios, etcétera, etcétera. Si ese representante inicia esas actividades sin haber cumplido los requisitos de constitución de la sucursal, o sea, del establecimiento de comercio, de protocolización, legalización y traducción de documentos, etcétera, de garantizar que este capital social ha sido efectivamente desembolsado, si inicia esa actividad antes de asegurarse que los requisitos están cumplidos, puede ser sancionado personalmente. No es que vaya a ser sancionada la sociedad principal, que también puede serlo, sino ya esta persona física que actúa como representante. Y por tanto, los bienes que están comprometidos son los suyos, personales. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque a veces nos ofrecen, digamos, llevar a cabo la representación de establecimientos de comercio, bueno, de sucursales de sociedades extranjeras, nos pueden ofrecer un sueldo, unas ganancias elevadas y damos palmas pensando que es el trabajo de nuestra vida. Oiga, que es que usted va a estar sometido a un régimen de responsabilidad muy, muy estricto. Y pensarán, bueno, pero sí, me aseguro de que han cumplido los requisitos de constitución, claro, pero es que ahora vamos al segundo aspecto. Es que el representante también responde solidariamente de las obligaciones que haya contraído la sociedad incumpliendo la ley, que también pueden ser sanciones muy elevadas. Luego, estamos respondiendo con nuestro propio patrimonio de actos de los que debería responder inicialmente la persona jurídica. Pero, como está en el extranjero y el legislador colombiano quiere asegurarse de que la actividad ilegal no queda sin sanción, será el representante quien asuma esas sanciones civiles, evidentemente, ¿vale? Más allá de que su actuación personal pueda ser constitutiva de delito. Evidentemente eso pues ya será responsabilidad absolutamente personal, ¿vale? Porque además, aunque lo estudiaremos en la asignatura de escenarios de responsabilidad, en Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí existe la responsabilidad administrativa y sí existe la responsabilidad civil derivada de delito, pero la penal siempre tiene que estar imputada a una persona física. Claro, si en Colombia se cometen actividades ilícitas a través de la sucursal, la única persona que ha podido llevarlas a cabo es el representante o un apoderado que tenga un poder de este representante. Vale. Muy bien, ¿qué sucede con los permisos? Estamos hablando principalmente de los permisos, aunque el código habla en general de los permisos. Recuerden que en este caso estamos hablando de los permisos concedidos por la superfinanciera para aquellas actividades que requieran la captación de dineros privados, actividades financieras, actividades crediticias y actividades de seguros. En estos casos, claro, toda la documentación, todo el cumplimiento de los requisitos que hemos señalado tiene que entregarse en la superfinanciera para que decida si nos conceden el permiso o no. Y si la superfinanciera considera que no se están cumpliendo, rechazará la solicitud, evidentemente, de una forma motivada, de manera que si puede subsanarse, se subsane. Por ejemplo, yo les decía antes, imagínense que en el acta de constitución se les ha olvidado colocar el objeto social o el capital social. Pues entonces la superfinanciera, al contestar negativamente, señalará cuáles son las falencias del acta y tendrá que devolverse a la sociedad principal y que se emita un nuevo acta. ¿Vale? Habrá otras cuestiones que a lo mejor son insubsanables y, por tanto, no se podrá llegar a constituir esa sucursal en Colombia. Una vez que se ha concedido el permiso, no es un permiso indefinido porque como cumplí los requisitos en el momento inicial ya no se puede retirar. Evidentemente se puede retirar el permiso. Se puede suspender, es decir, dejar sin efecto temporalmente cuando existe algún tipo de irregularidad o cuando temporalmente se incumple algún requisito. Si la sucursal, por otro lado,
no lleva ejerciendo su actividad, bueno, quiero decir, en el último año no ha ejercido actividad ninguna, entonces también se puede suspender, mientras no comunique que quiere recuperar o restablecer esas actividades. Pero como les decía, también se puede retirar el permiso. Se revoca por ejemplo, como sanción por el incumplimiento de algún requisito sobrevenidamente o incluso por comisión de actos delictivos, etc. Y en el momento en el que ese permiso se retira, se revoca, evidentemente la sucursal debe liquidarse. ¿Vale? No se disuelve porque no tiene personería jurídica, pero sí se liquida. Se tiene que pagar el pasivo externo y, en su caso, se tendrá que devolver a la sociedad principal pues los activos que queden vigentes. Vale. Siempre, siempre, en todo caso, que la sociedad principal quiera alterar digamos, el contenido de ese acta fundacional, tiene que aprobar un nuevo acta, tiene que elevarse a escritura pública e inscribirse. Sería el equivalente a una modificación de estatutos. Yo les decía, ¿se puede aumentar el capital social libremente? Sí, claro, pero debe protocolizarse el documento y debe inscribirse. En el caso de la reducción, acuérdense que además hay que cumplir con otra serie de requisitos. ¿Se puede cambiar el domicilio? Por supuesto, pero llevando la escritura pública y llevando a cabo esa inscripción en la correspondiente Cámara de Comercio. ¿De acuerdo? Bien, dudas, comentarios que tengan sobre el tema. ¿Nada por ahora? Bueno, entonces, antes de terminar la clase, porque como no ha habido muchas intervenciones, pues hemos terminado un poco antes de tiempo. Yo les quería comentar, ya les he dicho que les voy a colocar un par de oficios respecto al tema que hemos tratado en esta sesión, pero les voy a colgar además uno adicional que trata de un asunto que me parece muy interesante y que se puede dar en la práctica en muchos casos, y es qué sucede cuando una sociedad extranjera que ha establecido una sucursal en Colombia quiere vender esa sucursal o se escinde y entonces esa sucursal es parte de ese patrimonio que se va a traspasar a otra sociedad. La Supersociedades se ha pronunciado en distintas ocasiones, entonces, como les digo, yo les voy a colgar uno de escisión y otro simplemente de venta porque, evidentemente, hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Pero qué requisitos son? Los requisitos del ordenamiento jurídico donde se constituyó la sociedad principal. Hay que cumplir requisitos de, por ejemplo, los que se regulan en Colombia respecto de la transmisión del establecimiento de comercio. ¿Hay algún problema para transmitir ese establecimiento de comercio a una sociedad ya existente o solo hay problemas cuando la sociedad es de nueva creación? Bien, como les digo, me gustaría que leyeran los oficios y si tienen alguna duda o algún comentario, pues que nos puedan plantear en las dos clases que nos quedan. Si ustedes se fijan en el temario de contenido, perdónenme un segundo, de contenido sustantivo, nos queda una sesión, que es la sesión de la semana que viene, donde hablaremos de grupos empresariales, ¿vale? Pero nos queda una última sesión. ¿Para qué la vamos a utilizar? Como yo me he dedicado más a tratar los aspectos del temario, pero aunque hemos presentado las actividades, no las hemos resuelto, ese último día vamos a plantear esa resolución de actividades para que vean pues, cuáles serían, a mi juicio, las respuestas más correctas o que debatamos sobre algunas de las propuestas que ustedes hayan hecho. ¿De acuerdo? Así que nada, con esto me despido. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos por